¿Qué más puede pensar? Puede representar esta imagen. Está preparado a la lluvia tardía. ¿Qué más? ¿Alguien? Nadie piensa que es una persona que está ahí sola, triste. ¿Eh? Está alegre. Bueno, esta imagen la busqué en Google y puse personas que están solas. Porque el tema de hoy es no estás solo. Y quizá habría que ponerle otro título. Bueno, no sé si se me funciona. Si no, pasa tú la siguiente. Tengo otra imagen. Mientras va buscando la otra imagen, porque también me gustaría saber vuestra idea. Vamos a buscar el texto de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 13 y 14. Es el texto que tendremos hoy para analizarlo, ¿vale? Deuteronomio 28, 13, 14. Bien. Vale. Sí. Ok. Vale. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Deuteronomio 28, versículos 13 y 14. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Lo puedes leer, por favor? Versículos 13 y 14. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Quién lo tiene? Muy bien, hermana. Te pondrás debajo por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que ya te ordenó hoy, si los guardas y cumples. ¿Sí? Sí, hasta el versículo 14. Y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Gracias. Antes de seguir en el estudio de la palabra, volvemos a la imagen, a esta imagen. Ahí pongo ese título: las tristezas se duplican cuando estás sola o solo. ¿Habéis estado alguna vez así? ¿Alguna vez? ¿Alguien puede levantar la mano? Todos. Entonces, vamos al texto. Quiero preguntarte esta mañana si tú quieres ser cabeza y no cola. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser cabeza en el reino de Dios y en esta vida? ¿Cómo puedo ser yo cabeza y no cola? Ahora, decirme, ¿qué representa la ley de Dios? Su carácter. Su carácter. Por lo tanto, aquí hay unas condiciones. Para que yo sea cabeza, necesito ¿qué? Carácter. Necesito seguir su ley. Ahora, ¿ese texto es solo para el pastor? ¿Solo para los ancianos? ¿Por los miembros de Emmaus? ¿O para todos? ¿Tú vienes esta mañana para que Dios te haga cabeza a su manera? ¿Sí o no? ¿Quieres? Entonces vamos a seguir en esta investigación. Entonces hay unas condiciones primero, ¿verdad? Bien. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros seamos cabeza. Y es un mensaje, repito, no solo para mí o para el pueblo de Israel, sino es para todos. Ahora, las condiciones. Las condiciones son estas. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir detrás dioses ajenos y a servirle.
Así que si seguimos los consejos, ¿no?, de Dios, entonces llegaremos a ser cabeza. Entonces, vuelvo a formular la pregunta, ¿qué significa o qué implica ser cabeza? Y alguien lo ha dicho, ¿no? Bueno, ser cabeza en el reino de Dios significa que yo no llego, esa tercera parte, no llego por mis talentos, que aquí hay muchos talentos, muchísimo, pero llego a ser cabeza, ¿por qué? ¿Cómo? Por mi carácter, por nuestro carácter. Entonces yo llego a ser cabeza en el reino de Dios, no por los talentos, sino por nuestro carácter, por el carácter. Ahora es cierto que en esta sociedad llegar a ser cabeza lo es por nuestros talentos. Un Cristiano Ronaldo tiene muchos talentos, tiene el mejor carácter, es un ejemplo a seguir, pero tiene muchos followers, muchísimo. Y es más talentos tenemos, incluso, y esto lo podemos trasladar en nuestras iglesias, más talentos tienes y quizás más cargos de iglesia podrías tener y más éxito. Sin embargo, para tener éxito en el reino de Dios, necesitamos un carácter a imagen y semejanza de Dios. Así que puede ser que tú tengas muchos talentos, pero por tu carácter tal vez no puedes llegar o no llegues a ciertos lugares. Por eso llegamos a ser cabeza, no vamos a llegar a ser cabeza por desarrollar nuestros talentos o por los talentos que tenemos, sino que vamos a ser cabeza si tú esta mañana estás dispuesto a que Dios te ayude a desarrollar tu carácter, que te ayude a moldear tu carácter. ¿Estás dispuesto? Porque si hacemos la Santa Cena, entiendo que tú quieres pedirle al Señor que te cambie. Pero no solo me cambie en mi relación con Dios, también con los demás. Ahora, otra imagen. ¿Qué pensáis con esta imagen? Vamos a desarrollar la segunda idea. Un camino en la soledad. ¿Se ve bien? ¿Está ahí cruzando un puente? ¿Habéis cruzado quizá un puente o habéis ido en algún lugar solos? ¿Y cómo os habéis sentido? ¿Mal? ¿Qué más? ¿Pedido? Perdido, sí. Exacto, perdidos. ¿Qué más? ¿Habéis cruzado algún camino solo? Miedo. Muy bien. Gracias. Bien, esto lo repito. Dios quiere que lleguemos a ser cabeza todos, ¿vale? Ahora, para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios me transforme, yo tengo que estar dispuesto a partir de ahora a pasar por un camino que probablemente lo tendré que hacer solo. Tendré que tener miedo, me tendré que sentir perdido y quizás cosas que puedo tener, pero tengo que estar dispuesto a pasar un tiempo a solas, un tiempo de soledad con el Señor. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio que Dios tiene para que te haga cabeza? Pues entonces, lo siento, tendrás que pasar muchos trayectos en tu vida a solas. Y quizás hoy alguien se siente aquí solo o sola por motivos familiares, por algo de salud o otros motivos. Pero en esa soledad que quizás no encuentra respuestas, Dios está trabajando
contigo. Y bien, tal vez tenemos que cruzar por un desierto. Ahora, si os hago la pregunta, decirme un personaje clásico que tuvo que pasar por un desierto para que Dios moldeara su carácter. Moisés. Y vamos ahí a Moisés. Moisés era un hombre lleno de talentos, ¿verdad? Tenía una formación académica, me imagino, ahí en Egipto, un líder. Y es posible que él pensaba que por sus talentos podía ser ese líder, ese libertador que iba a librar al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tiene que trabajar con sus ambiciones. Tiene que trabajar con su carácter. Y por eso fue llevado 40 años en el desierto. Allí tuvo que seguramente corregir su manera, sus caminos. Y no sé si os pasa alguna vez cuando nosotros estamos solos, no sé dónde, pero en algún lugar, nosotros ahí pensamos, reflexionamos. Dice, Señor, ¿qué hago aquí? Y ya sabéis, me venía en mente esta mañana, la iglesia, nuestra iglesia, se ha quedado sola, entre comillas, o vacía. La pandemia lo que ha hecho es que la mitad de los miembros de esta iglesia no están aquí. Y cuando tú llegas, y claro, bueno, hoy gracias a Dios, prácticamente está llena la iglesia. Pero cuando tú llegas ahí ves tu iglesia vacía, dices, Señor, ¿por qué estamos pasando por esa soledad? Moisés, sabéis muy bien, tenía que aprender a que él simplemente era un testigo de la misión de Dios. No iba a ser que por sus talentos, que lo tenía, ¿vale? Pero no por sus talentos iba a dirigir un pueblo, sino porque simplemente iba a ser un testigo de lo que Dios puede hacer con su pueblo, con nosotros. Así que tuvo que él desaprender, seguramente, esas ideas que a veces cuando tú estás en el desierto, lo aprendes. El Señor, y si tenía una idea de ti, tenía una idea de iglesia, pero ahora aprendo lo que nunca aprendí de ti. Y seguramente conoció otro Dios. Así que en ese desierto que tú estás pasando, estoy seguro que Dios está formando tu carácter. Esta cita me encanta y dice lo siguiente: las pruebas, los obstáculos, son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. ¿Pensáis que Dios ve algo precioso en vosotros? Y quizá ese desierto, esa soledad que estáis pasando es porque Dios está trabajando en nosotros. Y quizá ese vacío de miembros, Dios está trabajando en nuestra iglesia para que sea otra iglesia. Me encanta también esta imagen. Es de un cura católico, ¿vale? Pero los curas también saben pensar. Yo siempre hago la broma. Y aquí dice el San José Moscati, dice, en verdad la vida no es tan injusta. En cada prueba que Dios nos pone, hay una oportunidad. Dice, hay una puerta. En esta puerta, entonces en esa vivencia que nosotros vivimos, aprendemos algo. Y lo que aprendemos es una oportunidad y no un fracaso. Da igual donde yo estuve hace 20 años, hace 10, o lo que me está pasando, pero ese fracaso que quizás estoy viviendo, repito, puede ser una oportunidad. Así que Dios trabaja, tercera idea, trabaja con nosotros. Me encanta esta imagen, ¿no? Eres un instrumento valioso
en la mano de Dios. Nosotros tenemos que aprender en esta soledad a depender de Dios. ¿Tú quieres depender de Dios hasta que venga? Amén. Vamos, seguimos un poquito más. Bien. Y aquí tenemos pues la pedagogía de Dios, ese Dios, ¿no?, que aprovecha de esas equivocaciones para formar nuestro carácter. Tu carácter, el mío. Y quizás, y aquí otra idea, quizás lo hace de una forma que jamás hubieras pensado. Quizás en esa soledad, y cuando tú aprendes finalmente a depender de Dios, y si no hubieras tenido esa soledad, probablemente no hubieras aprendido a depender de Dios. Así que cuando llegamos en ese lugar, es necesario entender de que Dios está al control. Claro, que Dios está en control en esta enfermedad o lo que estemos pasando, Dios está ahí. Y la paradoja es, y no sé si alguien me puede decir que no está de acuerdo, finalmente es una opinión personal. Esa soledad que estamos viviendo, ese vacío como iglesia, puede ser que sea una bendición. Puede ser una bendición, repito. Y quizá otra cosa que tú estés pasando en tu vida, que la ves muy trágica, es una bendición para ti. Y un día será un recuerdo maravilloso. Así que tenemos que entender que el éxito de Dios tiene que ver con lo que Él produce en nosotros, en nuestra iglesia, más de lo que pasa ahí afuera. Ahora, esto lo voy saltando, ¿vale? En la soledad. En la soledad que quizás estamos pasando, hay tres facetas que se repiten en muchas personas y seguramente la podemos encontrar en tres personajes, que en breve voy a desarrollar de una forma ahí rápida, ¿vale? Cuando tú te sientes solo, hay tres momentos donde tú puedes pensar, Dios me desampara. Segundo, Dios no me cuida. Y tercero, Dios desaparece. Y esto lo podemos encontrar en algunos personajes de la Biblia. ¿Pensáis en algún personaje? ¿Tenéis en mente algún personaje que pasó por esos momentos? Elías, ¿qué más? ¿Qué más personaje? Job. Bien. José. Bien, José lo he escogido. Os falta dos. Jesús. Bueno, Jesús también, pero lo dejamos para Santa Cena. ¿Alguien más que viene en mente? Moisés. Bien. Podría también ser, porque ya como hemos hablado de Moisés, yo he escogido a José, Jeremías y Pablo. ¿Vale? Ellos pasaron por esos momentos, así rápidamente. ¿Qué podemos decir de José? Bueno, José se sintió en algún momento solo, seguramente. Es cierto que la Biblia no nos da muchos detalles en esto, ¿no? Nos da esa expresión. Pero claro, cuando tú estás ahí con tu familia, que te contesta siempre, que pone en duda lo que tú dices, que no tienes apoyo, que nadie lo comprende, incluso que lo cuestionan, pues seguramente su vida se sintió solo. Y quizás esto nos pasa aquí. Te sientes cuestionado, cualquier cosa que tú haces, hay una crítica y te sientes. Nos sentimos sola. Y además, pues él vendido como esclavo, bueno, pues ahí, Señor, a ver, yo te estoy siguiendo fiel a ti, me pasa todo lo que me está pasando. Y él decidió ser fiel a él, ¿verdad? A Dios. Y sin saberlo, que no lo sabía, Dios lo hizo cabeza.
¿Hasta dónde llegó José? Llegó, ¿no?, a ser el brazo derecho, el segundo personaje más importante de Egipto. Y tampoco sabía dónde iba a llegar. Lo único que hizo es permanecer fiel a Dios. Y lo que podía hacer José es decir, ya basta de sufrir, que me voy. Señor, ¿para qué yo vengo a esta iglesia si estoy sufriendo? ¿Para qué sirve, Señor, seguirte? Me voy. Vivo la vida, ¿no? Como dicen muchos, no, el carpe diem. Y mira, otra cosa. A veces nosotros pensamos que llegamos quizá al final de nuestra meta, pero nunca pensemos que Dios pueda trabajar con nosotros. Dios puede seguir transformando nuestras vidas. Y quizás tú piensas, Señor, bueno, ahora, como soy pastor, soy cabeza. Pero quién sabe que dentro de algunos años lo que Dios tiene con nosotros. Y quizá pues hay otra cosa que Dios tiene pensado para mí, para que yo sea cabeza. Entonces, el ser, decir, mira, ahora Señor, yo he llegado a este límite, pues bueno, no, Dios ya no tiene que hacer nada más conmigo, no. Señor seguirá trabajando hasta que Él venga. Así que nunca te estanques. Y es cierto que dice, bueno, ¿qué puede decirme un 70 plus, ¿no?, en su lucha? Señor, bueno, Señor, ya he terminado, Señor, ya está. Pero aunque con 80, 90 años, Dios puede seguir trabajando con nosotros. Y bueno, ahí seguramente, ¿no?, pues pensó de estar desamparado, pero prosiguió. Lo que hizo José es seguir a Dios, ser fiel a Él. Entonces, en ese momento de desamparo, y lo que deberíamos hacer tú y yo es seguir lo que hizo Jesús y lo que dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que hay que perseverar hasta el fin. Otro personaje, rápidamente, Jeremías 27, 13. Ahí vamos a leerlo. Jeremías 27, 13. Ahí lo tenéis, ¿vale? Jeremías 27, 13. ¿Lo tenéis? Se puede leer aquí en la pantalla. Está ahí. ¿Qué nos dice? ¿Alguien se anima a leerlo? Para que yo descanse mi voz. Y que estoy con tos. Me sedujiste, oh Jehová, tú sedujiste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido a la afrenta de estar en la vida. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrir de su pueblo, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denuncié. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no se superarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que ves los pensamientos del corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado los pecados. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre y en manos de los valientes. Gracias, Antonio. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jeremías? ¿Qué nos dice? Señor, soy objeto de burla. ¿Por qué? Porque le predico que un pueblo pagano, los babilonios, lo que creen seguramente en la muerte del alma,
los que comen cerdo, de ese pagano que está ahí en la iglesia, que siempre lo hace mal, que no guarda el sábado, ese pagano va a ser el que me conduce a Dios. A ver, esos babilonios van a ser de alguna forma los que me conducen a Cristo. No, eso no puede ser. Nuestro templo, ¿cómo puede ser que entren ahí unos paganos? Y por esas burlas que recibía, dice, Señor, ya basta, a ver, yo es que no puedo más. ¿Y qué dice el texto? Es algo que a mí me impacta, ¿no? Quiero apagar, Señor, quiero apagar ese llamado. Señor, tú me has llamado, Señor, pero por todo lo que estoy pasando, no, Señor, ya basta. No, Señor, pero dice, no, yo no puedo, Señor, yo no puedo apagar ese llamado, aunque me se burlen, aunque me pisoteen, aunque no me comprenden en esta iglesia. Señor, yo quiero seguir. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Tú quieres seguir al Señor a pesar de todas esas burlas? Quizás que en un momento has recibido. Y bueno, último, Pablo. De Pablo hay algo que me impacta, porque también vive un momento de soledad en ese encuentro en Damasco. Dios le cambia todo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Predicar que somos salvos por las obras, por la fe. Y eso le molestaba. Le molestaba a los judíos porque tenían sus tradiciones. Entonces lo que hace Pablo de alguna forma es sacarnos de esas tradiciones. Ahora, no sé si os recordáis de esas recetas de las abuelas. Mi abuela hizo esa galleta tan buena y lo hizo así, así, así. Y siempre se hizo así. Entonces, cuando llega un líder, en este caso Pablo, y quiere sacarnos de esa zona, psicología se llama zona de confort, o quizá en latín, status quo, de esa conformidad. ¿Qué está pasando? Madre mía, ya vino el italiano evangélico. No sé si alguien alguna vez me lo ha dicho. Dice, claro, es que esto yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Claro, pero claro, pues no es solo la costumbre de las cosas, pero también es las ideas. Claro, si nosotros pensamos en estos pioneros, nuestros pioneros eran conservadores o reformadores. Reformadores. Claro, porque el conservar pues te mantiene, pues no se cambia, pero reformaron porque entendieron que el sábado era el día que teníamos que respetar, entendieron la verdad del santuario, la verdad de la resurrección, porque salieron de esa idea. Y yo creo que en esa renovación que yo tengo que tener con el Señor, para que Él me haga cabeza y no cola, tenemos que cambiar muchas cosas. Incluso, mira, tenemos que cambiar nuestra forma de alabar a Dios, nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de gestionar, incluso quizá nuestra iglesia, nuestra forma de, bueno, lo que queráis. Tenemos que cambiar para que Dios finalmente desarrolle mi carácter, me haga cabeza y no cola. Y terminando, vale, aquí por vuestra voluntad me salto un poquito, pero voy a este texto de 2 de Pedro. Vale. Aquí, esto lo hemos dicho todo. Bien, aquí, conclusión. Si en algún momento te sientes desamparado o que dice que Dios ha desaparecido, en palabras que te sientes solo, te invito a que pienses a esa oración que Jesús tuvo en la cruz, ¿no? Lo dice Lucas, en ti encomiendo mi espíritu, y ser fiel hasta la muerte. Segundo, 1 de Pedro 4, 12, 13, quizá puede resumir el mensaje de hoy. Lo leemos si queréis juntos. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando
como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. Así que, hermano, solo así tú puedes ser cabeza y no cola. Que Dios nos bendiga y que Dios nos haga a todo su cabeza hasta que venga. Amén.